Una cuestión que nos preguntan muchas personas que pasan por mi consulta y que he escuchado la pregunta a lo largo de muchos años es cómo resolver el insomnio. En primer lugar, hay que entender que a partir de cierta edad el insomnio es una constante, por lo tanto tenemos que aprender a convivir con él. Por cuestiones de longevidad, a partir de los 40, 50, el sueño se fragmenta y en los ancianos en particular al final está totalmente fragmentado hasta el punto que duermen varios trayectos cortos, mientras que por el día también existen otros fragmentos cortos. Es decir, la mente humana se va deteriorando, es un hecho, y por lo tanto hay que entender que no podemos soñar como cuando teníamos 20 años, que nos dormíamos a las 11 y nos levantábamos a las 8 o a las 7 de la mañana de una sola tirada. Por lo tanto, dicho esto, hay que entender que las circunstancias cambian y que hay que adaptarse a ellas. Es cierto que a partir de un determinado punto el insomnio es un grave problema, porque si no dormimos durante la fase del sueño se produce una reparación cerebral. Hoy sabemos que hay una serie de acciones a muchos niveles en la que lo que hace el cerebro es autorrepararse en sentido simplista, ¿de acuerdo? Básicamente reconstruye vías nerviosas que se han deteriorado a lo largo del día como consecuencia del pensamiento, del estrés, de la hiperactivación. Para resolver un insomnio de cierta entidad es necesario tener más o menos unas reglas fijas. En principio hay un exceso de medicalización del insomnio, hay un abuso del uso de fármacos y el problema es que no disponemos de fármacos que no sean adictivos. Esto hay que hablarlo claro, porque gran parte de las benzodiazepinas son muy adictivas, los antipsicóticos no lo son tanto, pero en realidad provocan y luego muchos efectos adversos al despertar, y luego pues hay cosas que no valen para nada, como la melatonina, etcétera. Por lo tanto, la realidad es que existe poco margen para resolver el insomnio en el largo plazo. Obviamente en el corto plazo sirve prácticamente todo, porque si conseguimos resolver el problema durante 7 días, pues asunto resuelto. Pero el problema es que el insomnio crónico es duro de pelar. Entonces, para resolver el insomnio cuando aparece en tiempos cortos, mi opinión es que por supuesto no está sujeta a la crítica. Yo creo que hay que intentar poder aguantar sin fármacos 2-3 días, pero si es demasiado duro y prácticamente estamos durmiendo 2 horas al día, etcétera, está bien un ciclo corto de benzodiazepinas de 7 a 10 días. Luego intentar ver si una vez pasado el estrés y actuar también sobre la ansiedad diaria. Si pasado el estrés vemos que podemos retomar el sueño, pues asunto resuelto. Si no es posible, hay que combinar también con otras técnicas. Un primer escalón en el tratamiento del insomnio es sin duda medidas de tipo psicológico. Tenemos muchas soluciones de tipo psicológico, aunque existen un decálogo por parte de la Asociación Mundial del Sueño en el que nos recomienda todas estas cosas de la habitación tranquila, de hacer alguna forma de relajación suave, de pegarnos un baño antes de ir a dormir, quitar la luz, eliminar los móviles. Todo esto está muy bien, pero la realidad es que no funciona. Por lo tanto, hay que emplear algún tipo de técnica psicológica. Una de las más utilizadas y más útiles es la técnica del escáner corporal. El escáner corporal es una variante del mindfulness en la que lo que tenemos que hacer es el control de la respiración. Normalmente cuando se empieza a hacer esto, lo que hace una persona es, ya sea con un tutorial asociado o luego posteriormente de manera en solitario, entonces empieza a controlar la respiración de manera más lenta. Es decir, se trata de lentificar la respiración de manera consciente, porque eso de por sí sabemos que ayuda a la relajación. Y a nivel mental, lo que se trata es un proceso de focalización sensorial. Por supuesto, durante todo este intervalo el cerebro empieza a saltar a los problemas que han pasado, a hacer un resumen o un dictado de lo que ha pasado el día anterior, en particular, por supuesto, negativo y de los dramas. En particular de los dramas, porque al cerebro humano lo que le gusta son los dramas, ¿no? Porque en realidad es una máquina de resolver problemas. Pero tenemos que intentar trabajar con una atención selectiva, que se puede empezar por los pies y progresivamente se va subiendo a lo largo del cuerpo, intentando relajar zonas locales con la mente y, segundo,
haciendo como un masaje psicológico de todas estas estructuras. Una vez que vamos avanzando, vemos cómo nos vamos pacificando hasta que en un determinado momento el nivel de conciencia va bajando y se puede inducir el sueño. Esto, hacerlo de primera, es muy difícil. Hace falta un entrenamiento. Hay gente que acude a cursos, hay otras personas que se entrenan con algún mentor y hay otras personas que incluso pueden aprenderlo más o menos en solitario cuando se le dan las claves. Hay que tener en cuenta que el mindfulness funciona. Desde el punto de vista científico está demostrado que fortalece la corteza prefrontal, estimula vías parasimpáticas, es decir, vías en las que el individuo está más relajado, y contrarresta este estado de hiperactivación que es lo que genera la vida moderna en la sociedad. Por lo tanto, es muy útil. Se ha comprobado, por ejemplo, que a 6 meses, un año, los meditadores experimentales tienen un nivel de capacidad de relajarse netamente superior, por lo tanto se puede entrenar y es un camino importante para la resolución o al menos atenuación del problema del insomnio.